Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo la historia de Pedro Infante, el desentonado que se convirtió en el máximo intérprete de México. Espero la disfruten tanto como yo. Comenzamos. Muy nasal, con vicios de dicción. Desentonada en las notas agudas pero con tesitura de tenor operístico, definió el director artístico de la XEB, Ernesto Belloc, a la voz de Pedro Infante, claro. En 1938, cuando el cantante buscó una oportunidad en la afamada estación de radio. El pianista, junto con el músico Julián Morán y los operadores Luis Pudrón y Raciel López Varela, se encargaron de hacer la primera audición al sinaloense. El resultado, tristemente, fue negativo, pues los nervios traicionaron a Pedro, a quien recomendaron que mejor siguiera su camino como carpintero. Pedro era muy joven. Tenía 21 años de edad. Procedente de Culiacán, llegó a Ciudad de México acompañado de María Luisa León, quien no solo se sentía su pareja, sino también su madre. El mito que se difundió es, precisamente, que no gustó y lo corrieron de la XCB, relató el escritor Pavel Granados, coordinador del catálogo de música popular mexicana de la Fonoteca Nacional. Y ante la insistencia de Pedro, a la semana siguiente los ejecutivos le permitieron una segunda prueba y consiguió un contrato para cantar 3 veces por semana en la radiodifusora, por lo que su situación económica mejoró. Luego de ganar un concurso de aficionados en el Teatro Colonial, de cantar por las noches en el Cabaret Waikiki en el Salón Maya del Hotel del Prado, en 1942 logró grabar 2 temas en la RCA Víctor Mexicana. Pero de nueva cuenta fue su debut y despedida, comentó Granados en una entrevista con Notimex, porque solo se vendió una quinta parte de un tiraje de 500 discos. Los productores le dieron su carta de retiro y le aconsejaron que se dedicara su tiempo a otra cosa porque no servía para el oficio de la cantada. Hoy, a 75 años de tal frustración, los temas Guajirita y Te sigo queriendo de Mario Ruiz Suárez son considerados joyas musicales. Pavel Granados afirmó que el llamado ídolo inmortal continúa siendo uno de los intérpretes mexicanos más reconocidos a nivel internacional. Durante 15 años de trayectoria artística, el originario de Mazatlán, Sinaloa, no solo cantó boleros, también rancheras, guapangos, corridos, sones, cha-cha-cha, guarachas, valses, tangos, festivos y hasta canciones infantiles. Pedrito fue un hombre desfachatado y despreocupado. Sabía que tenía una gran voz y tenía tanta confianza en él mismo que se daba el lujo de ser desobediente, pues no se dejaba dirigir tan fácilmente hasta que ciertos directores de orquesta lo metieron en cintura. Después de las regañadas, le dijeron que, por lo menos, tenía que aprenderse la letra de las canciones porque no lo hacía y las cantaba como él quería. El compositor Manuel Esperón decía que cantaba como chivo y muy ladino, o sea, muy agudo, pero que él le había bajado los tonos para convertir su voz en suave. Pedro empezó siendo parte de los crooners, quienes eran los estribillistas de las orquestas a principios de los años 30. El más importante de la época fue Fernando Fernández. Esos cantantes poseían voces a medio tono, muy definidas. Eran las que hablaban a susurro. Por ello, Pedro tuvo la formación de boleros y serenatas íntimas hasta que sobresalió como intérprete de la música ranchera. Pudiéramos decir que su gran competidor fue don Jorge Negrete, quien despectivamente le decía Pedrito, mientras que Infante siempre se dirigía a él como señor Negrete. El primero podría ser altanero, pero al mismo tiempo una especie de niño regañado. Fue generoso, alegre y debido a su apariencia, en el cine siempre le dieron papeles de hacendado, del déspota. Gracias al apoyo de su familia, aprendió a cantar zarzuelas y arias. Pedrito, por su parte, era más de relajo. Era el joven de Guamúchil que llegó a la Ciudad de México imitando las voces de la radio y no tenía la potencia de Jorge Negrete.
Pero no fue una ni dos veces, fueron varias veces cuando ambos se colocaron en el mismo nivel de éxito. Manuel Esperón los corrigió porque a los dos se les olvidaban las canciones y le pedían al público que las corearan y estos le chiflaban. Jorge Negrete cantaba a todo pulmón y era el ideal para dar serenata, de hecho, a una mujer que viviera en el quinto piso, mientras que Pedro tenía una voz para cantar al oído. A su llegada a México, Pedro quería ser un cantante de boleros, porque se fascinaba mucho con Agustín Lara y Gonzalo Curiel. Pero poco a poco, su compañía disquera Peerless lo fue llevando a la música ranchera, y la primera canción que grabó, bajo ese género, fue Soldado Raso. Aunque había otros cantantes de la época, como Miguel Aceves Mejía, lo cierto es que Jorge y Pedro no dejaron crecer a grandes voces de la música ranchera. Y aunque el llamado ídolo de México hizo mucho por el bolero, en opinión del experto no se le reconoce esa labor, pero sobresalió a través de las canciones como 100 años y Amorcito Corazón. Su disquera Peerless no pagaba regalías, le daba mucho dinero por una grabación, pero era pago único y como tenía tantos compromisos, pedía estar grabando todo el tiempo, a veces sin tanta calidad. Es decir, trabajaba a destajo y siento que hay etapas en las que no es tan bueno. Entre los compositores que descubrió Pedro Infante destacan Cuco Sánchez, Tomás Méndez, Alberto Cervantes y José Alfredo Jiménez. De no haber desaparecido Pedro Infante, José Alfredo Jiménez y él hubieran hecho gran mancuerna, ya que en los pocos años que coincidieron le grabó éxitos como Ella, Tú y las nubes, Muy despacito, Tu recuerdo y yo, Cuando sale la luna, Un mundo raro, Los gavilanes, La que se fue, Serenata sin luna, Tu enamorado, entre otras. Pedro de Urdimalas y don Manuel Esperón siempre estuvieron cercanos a él. Pensaron que su canción era para su voz, con todo y el significado del silbidito y su relación con Blanca Estela Pavón. Al parecer, el día que se grabó, el 23 de abril de 1949, no llegó la orquesta y Juan Buitrón, con su mariachi, acompañó la versión haciendo así el bolero ranchero. Bésame mucho, que interpreta en la película ATM a toda máquina en 1951, fue relevante en la trayectoria del ídolo debido a que mezcla en ella el inglés con el español, muy al estilo de Frank Sinatra. Es una de las favoritas de la gente, porque fue la oportunidad de ver a varios Pedro Infante. Incluso, para él mismo fue una especie de conquista llegar a los tobillos de Sinatra, quien era uno de sus ídolos. Es por ello que coqueteó con seguir en ese tenor, saliendo de los centros nocturnos vestido de traje y muy elegante. Por último, Pedro Infante es la representación de nuestra patria y es una patria con bonita voz, entonado, dicharachero y galán. Sería como el esposo de la suave patria. Fue alguien muy cercano, alguien que tuvo una cualidad a lo mejor vista desde otro punto es un defecto, porque ni en el cine dejó de ser Pedro Infante. Y bueno amigos, así es como llegamos al final de nuestra emisión. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.